Muy buenos días, estimados estudiantes de esta su clase de literatura hondureña. Elmer Fernández les saluda. Muy bien, vamos a proseguir con esta serie de videos explicativos, ilustrativos sobre literatura hondureña. Recuerdan ustedes que en esta semana se les envió una serie de lecturas para que ustedes pudieran leer lecturas sobre modernismo y romanticismo. Entonces, este video es básicamente para abordar la clase de esta semana. Espero sea de mucho provecho para ustedes. Muy bien, buenos días, estimados estudiantes de la clase de literatura hondureña. Este es un video más de nuestra asignatura. Recuerden que en esta semana les envié algunas lecturas sobre modernismo y romanticismo. Entonces, en este momento vamos a tratar de abordarlas. Vamos a tratar de ampliarlas y dar aportes importantes para estas lecturas, ya que este sería el temario para esta primera semana y para que nos queden más claros estos conceptos. Muy bien. Entonces, ustedes ya me conocen, soy Elmer Fernández. Vamos inmediatamente, no voy a ir leyendo láminas ni, diapositivas porque nos va a llevar mucho tiempo. Mejor vamos a hablar lo más importante. De todos modos, estas diapositivas yo ya las he enviado a la plataforma para que ustedes las tengan y puedan estudiarlas con más calma. Entonces, esto es para hacer un repaso de lo que nosotros hemos visto en esta semana. Entonces, vean ustedes que tenemos acá esta diapositiva número 2, donde nos habla de género literario y movimiento literario. Es importante entender y comprender cada concepto, porque si nosotros no comprendemos desde inicio algunos conceptos, entonces no vamos a comprender el desarrollo de la literatura en sus distintas fases. Entonces vean ustedes que aquí tenemos diferencia entre género literario y movimiento literario. ¿Qué es un género literario? Bueno, básicamente son grupos en que se van a clasificar las obras literarias. Sin embargo, un movimiento literario es distinto, porque un movimiento literario son tendencias, ya sea a nivel mundial o en un país o en cierta región, son tendencias en común que desarrollan un género literario. Es decir, tendencias en común de los escritores que están escribiendo en ese momento. Valga la redundancia, es decir, tendencias en común de los estilos, de los distintos, de los distintos autores que en ese momento están desarrollando obras artísticas. Eso es un género literario. So, eh, eso es un movimiento literario. Son distintas, son tendencias. Cada tendencia tiene algo en común y eso es lo que va a desarrollar tal género. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es importante que lo tengamos pendiente. Vamos a ver esta diapositiva número 3. Se fijan ustedes, aquí tenemos géneros literarios: poesía, teatro, narrativa, ensayo, artículo. Son géneros literarios. Tenemos acá movimientos literarios. Es importante comprender que de todos los movimientos literarios siempre se desprenden otros movimientos literarios. Por ejemplo, del romanticismo, del realismo, del modernismo, se van a desprender otros movimientos literarios que por el hecho de desprenderse no es que sean menos importantes, sino que son, para que vean ustedes, la, la energía y la fuerza con que se desarrollaron estos géneros principales, que incluso tuvieron descendencia de otros géneros. Entonces, aquí esta lámina ustedes pueden ver. En esta otra lámina que tenemos acá, tenemos una línea de tiempo, que es esta que está acá, y nos dice cómo se van desenvolviendo, cómo se van desarrollando los géneros literarios en esta línea de tiempo. Como les digo, yo ya se las he enviado a sus correos para que ustedes la puedan ver.
perdón, a la plataforma para que ustedes la puedan ver. Muy bien, pero nosotros queremos aterrizar, por decirlo así. Nosotros queremos aterrizar en estos movimientos. Entonces, básicamente vamos a decir que el modernismo, pues, da gran importancia a la forma. Escuchen bien, a la forma, no al fondo. Se va a priorizar la técnica, el lenguaje muy adornado, muchos adjetivos, muchos motivos o símbolos, por ejemplo, como el cisne, el oro, las joyas preciosas, la plata, lagos azules. A todo esto va a dar importancia el modernismo. Más a la forma, más a la belleza, más al estilo que quizá al fondo. Mientras que el romanticismo va a dar importancia a otros criterios más intangibles. Por ejemplo, el romanticismo va a dar importancia a la tristeza, a la sinrazón, al sufrimiento. Mientras el regionalismo, que es otro género literario también, va a priorizar lo nacional, lo propio, la identidad, las costumbres, la tierra. Entonces vean ustedes que cada movimiento literario va, va a tener sus propias características, su propia manera de pensar y su propia forma de actuar en la sociedad, para que esto nos quede claro. En esta diapositiva, estimados jóvenes que tenemos acá, podemos ver que la literatura se va a componer de muchas temáticas. Hay básicamente 5 temáticas bastante fundamentales, bastante importantes de lo que todo se desprende, de la que se desprenden todas las temáticas. Por ejemplo, el amor, la muerte, la violencia, la soledad, el poder, son temáticas importantes. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar también que la naturaleza es otra temática importante. Las revoluciones sociales, los movimientos sociales, el amor, la psicología, son temáticas que se van a desprender de todo esto que ustedes ven acá. Es para que veamos que la literatura siempre se basa en algo humano. Estas son temáticas básicamente humanas. Muy bien. Tenemos en esta temática algo de lo que les estaba hablando anteriormente. ¿Cuál es el afán del modernismo? Bueno, es la renovación completa del lenguaje. El modernismo estaba, por decirlo así, hastiado de lo mismo. Entonces pidió en su momento la renovación completa del lenguaje por medio de la belleza, por medio de lo estético. ¿Recuerdan ustedes? Ya decía Rubén Darío que eh, debíamos trabajar el arte por el arte mismo. Aquí tenemos algunas características importantes del modernismo que tampoco las vamos a leer porque es mucho, sino que voy a pedir a ustedes que por favor las lean con calma. Muy bien. Retomando el modernismo, sabemos que este es un movimiento literario grande, muy emblemático en América, que va a surgir a partir del siglo XIX. Pues esta es una corriente bastante completa que surge en Francia con los simbolistas. Cuando hablamos de simbolismo, estamos hablando que los simbolistas eran autores, creadores, artistas que se preocupaban mucho por la forma y sobre todo por los símbolos. Hay símbolos importantes en el modernismo, ya sea que ustedes lean literatura, ya sea que ustedes lean novelas, ya sea que ustedes vean cine, arte, películas, lo que sea, donde hay aspectos y motivos bastante importantes.
como el cisne, por ejemplo, el pavo real, el color azul, que son características modernistas eminentemente emblemáticas. Sabemos pues que la mayor preocupación del modernismo es la renovación de la lengua, la renovación del idioma. Es decir, los modernistas estaban hastiados, como hemos dicho anteriormente, estaban cansados de lo mismo en la literatura. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace el modernismo para cambiar, para hacer esta propuesta de cambio en la lengua? Pues bien, se vale de recursos técnicos, ya sea en la poesía, en la novela, en el cuento, en la prosa, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién es el máximo exponente del modernismo en América Latina? En América Central, básicamente es un nicaragüense que se llama Rubén Darío. El gran Rubén Darío, nacido en 1867 y fallecido en 1916. Hay un libro emblemático del modernismo que escribió Rubén Darío y se llama Azul. Entonces ahí estamos viendo, imagínense, el color azul es un emblema también del modernismo. Hay características importantes, principales, jóvenes, de este movimiento. Decíamos que tiene muchos objetos decorativos, el idioma, la lengua, hay muchos objetos decorativos, hay un lenguaje muy florido, muchos adornos, muchos adjetivos, hay una gran armonía de la lengua con los símbolos de la cultura griega. El gusto por las culturas exóticas es otro criterio bastante utilizado por los modernistas. Hay quien dice pues que, bueno, y de hecho así es, muchos modernistas escribieron sobre culturas exóticas sin siquiera conocerlas personalmente, más que por las lecturas. El gusto por los colores, las piedras preciosas, la luz, son otros aspectos que los modernistas utilizaban en sus obras literarias. Decíamos anteriormente los símbolos y hablábamos del cisne como ese símbolo emblemático, el unicornio como esa mitología griega que se atrae hacia el modernismo. El cisne decíamos como ese gran protagonista, animales mitológicos, como por ejemplo el unicornio que hemos dicho. Muy bien. Entonces, básicamente, quiero que nosotros comprendamos que hay un tipo de modernistas que llegan a trabajar solamente el arte por el arte, que llegan a trabajar solamente la belleza, lo hermoso, y no les interesaba nada más que la forma. Sin embargo, hay otro tipo de modernistas que son más conscientes, que se bajan de la Torre de Marfil como ese apodo que se les ha puesto a los modernistas que solamente trabajaban la belleza, que son los torremarfilistas, les dicen, que vivían en una torre de marfil y que nadie los bajaba de ahí. Y los modernistas realistas, que ya son los que toman conciencia de los problemas sociales, que ya son los que toman conciencia de las problemáticas de la sociedad. Entonces, estos son los modernistas realistas. Muy bien. Vemos aquí en esta diapositiva número 9 un poema que no lo voy a leer, solamente el principio, y dice, este poema es de Rubén Darío, jóvenes. Dice, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Lo dejamos ahí por el asunto del tiempo, ustedes lo leen con más calma. Fíjense ustedes las palabras de este poema. Princesa, boca de fresa, silla de oro, ojos azules, pavos reales, plata, mármol, en fin. O sea, hay muchas palabras como casi, eh, como casi rebuscadas, por supuesto. Es un poema hermosísimo, con muchas palabras hermosas, por supuesto, mucha ornamentación, muchos adjetivos. Y en eso precisamente consiste el modernismo. Es, en fin, el modernismo algo extremadamente refinado. Vean ustedes esta sala. Esta sala es un ejemplo del modernismo, por ejemplo, las lámparas, los cristales.
las butacas de porcelana, los colores, la belleza, las estatuas, lo hermoso de toda esta sala. Este es un teatro, entonces vean ustedes qué hermosura, todo en su lugar, todo refinado, todo en la más completa armonía, casi perfecto. Entonces, esto es un ejemplo de modernismo, de un teatro modernista. Sin embargo, ya dejando un poco el modernismo ya un poco explicado, también tenemos el romanticismo. ¿Qué es lo que pasa con el romanticismo? Bueno, el romanticismo va a surgir también en Francia como un movimiento revolucionario y reaccionario sobre todo. Em, Este movimiento va a surgir con la intención de luchar por los derechos del pueblo francés. Yo no sé si ustedes en su momento han tenido la oportunidad de ver una película que se llama Los Miserables o de leer la novela que se llama Los Miserables de Víctor Hugo. Así se llama el autor romántico que escribió esta novela, muy hermosa por supuesto. Pero fíjense ustedes que tenemos aquí características importantes del romanticismo. Exigencia por la libertad absoluta, pero dominio de los sentimientos por la razón, individualismo y culto al yo, presencia de elementos de la Edad Media, etcétera, etcétera. Ustedes ven acá, ustedes lo leen con más calma, pero esto es como un ejemplo para que nosotros veamos que surge, por supuesto, este movimiento muy revolucionario, muy fuerte, muy nacionalista, muy enérgico. Sin embargo, le sucede algo bastante particular que no le sucedió a otro movimiento. ¿Qué es lo que le sucede? Bueno, se enferma. ¿Pero se enferma de qué? En algún lugar del camino se enferma este movimiento, pero ¿se enferma de qué? Bueno, se enferma de la llamada enfermedad trágica o de la llamada enfermedad del siglo, que se llama tristeza. Esta es la enfermedad de este movimiento. Vean ustedes qué vuelta la que da este movimiento tan grande en esta curva de su desarrollo. Entonces, así se llama la enfermedad que desarrolla este movimiento, con síntomas bastante graves como la preocupación, la melancolía, el desasosiego, la incertidumbre. Todo este desorden mental, muy distinto al modernismo, por supuesto. Recuerden que en el modernismo todo era serenidad y orden, todo estaba en su lugar, pero el romanticismo es un caos emotivo y mental y se vuelve hasta subjetivo, se vuelve irracional. Entonces, esto es una característica bastante importante de, del romanticismo. Ahora, saquemos una medida. No sé si leyeron ustedes alguna vez a Blanca Olmedo, por ejemplo, de Lucila Gamero de Medina, o el cuento El vampiro de Froilán Turcios, la novela El vampiro de Froilán Turcios. Bueno, en estos ambientes de sufrimientos y de tristezas casi oscuro. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que son ambientes bastante tristes, casi oscuro. Bueno, aquí es donde se va a advertir el romanticismo. Ustedes lo están advirtiendo en la tristeza de estas novelas, que por supuesto el romanticismo nos dio obras muy, muy hermosas, muy, muy preciosas. Entonces, Honduras pues tiene una, una cantidad de escritores que podemos decir que son escritores entre lo modernista y lo romántico. Esa es una cualidad importante de los escritores hondureños. Entre ellos, para que nosotros vayamos conociendo, tenemos a un romántico que se llama Manuel Molina Vigil. Les voy a pasar algunos textos de él para que ustedes los puedan leer y vean cómo escribe este hombre de triste. Juan Antonio Domínguez, que también tiene un hermoso himno, se llama el himno a la materia, que también se lo voy a pasar para que ustedes lo puedan ver y puedan ver cuál es el pensamiento. Para este hombre, por ejemplo, Juan Antonio Domínguez, solo existe la materia, pero no existe algo más allá de la materia. Ni siquiera somos, ni siquiera somos seres
más allá de lo material. Ni siquiera somos seres espirituales, sino que somos seres eminentemente materiales. Hay un caso en América, el caso de Alfonsina Storni, que es una argentina. Ella era una modernista que también está en la transición con lo romántico. Cuando hablamos de transición entre lo modernista y lo romántico, nos referimos a que son autores que en la forma se quedan modernistas, porque escriben con muchos adornos, escriben con muchos adjetivos, ya lo hemos dicho, como escriben los modernistas, pero en el fondo se quedan con toda esta tristeza. O sea, las temáticas centrales de su obra son tristes, son melancólicas, son desconsoladas. Entonces, para que vean ustedes por qué decimos autores de transición entre el modernismo y el romanticismo. Esta poesía es una poesía romántica de Manuel Molina. Ustedes la leen y es una poesía bastante triste, muy melancólica. Hay muchas palabras de pesimismo, hay una agonía, hay una melancolía, evoca el fin, evoca el silencio que duele, esa agonía de un silencio doloroso. Hay un descontento terrible. Entonces vean ustedes que esta es una poesía romántica, básicamente se llama Te amo aún de Molina Vigil, es una poesía destrozada, con los sentimientos destrozados, que a uno casi lo hace llorar. Entonces, vean ustedes que es muy distinto cuando estudiamos modernismo a cuando estudiamos el romanticismo. Se la dejo acá, esta poesía que ya se la envié también a su plataforma. Ustedes la van a poder leer con más calma. Esta imagen que está acá es una imagen bastante ejemplificadora porque esta imagen es romántica. Queremos poner el ejemplo de romántico. Es muy romántica porque vean ustedes que los españoles no llegaron en ese son a América, lo cual no es una conquista, recuerdan ustedes, ni un descubrimiento, sino es una dominación. En 1492 inició la dominación de América. Aquí está el sacerdote, aquí está Cristóbal Colón, aquí están los servidores de Cristóbal Colón, aquí están los indios, y entonces está tomando posesión de la tierra en nombre del imperio español. Pero no llegaron de esta manera. ¿No creen ustedes que ellos llegaron así, con esta paz, con esta belleza que aparece aquí? Esto es una pintura muy romántica. En realidad ellos llegaron atacando a las grandes poblaciones indígenas, eh, llegaron atacando a todo el que se le pusiera por enfrente. Entonces, por eso decimos que esta es una fotografía, un retrato romántico. Entonces, para que ustedes vean la, la, el idealismo con que está hecha, con que está realizada esta fotografía. Muy bien, en esta siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre realismo y naturalismo. Realismo y naturalismo. Esta diapositiva la vamos a dejar para la próxima clase porque por los momentos nos vamos a quedar con lo que hemos visto, con romanticismo y modernismo. Entonces, yo agradezco su atención, estimados jóvenes. En un próximo video vamos a hablar sobre estos temas que hacen falta para que los vayamos abordando. Espero hayan comprendido. Si hay consultas, pues nos podemos escribir en la plataforma. Muchas gracias por su atención.